Pues ya estamos ahora sí listos para arrancar esta sesión virtual. Y bueno, pues muy buenas noches a todos los médicos de la plataforma Conectimed e invitados. Con esta sesión virtual iniciamos el ciclo de conferencias y pláticas 2024, por lo que aprovecho para enviar por parte de todo el equipo de Conectimed los mejores deseos y que este año esté lleno de cosas buenas, principalmente de salud. Pues bueno, mi nombre es Pablo Gorospe y tendré el gusto de moderar este primer evento que, como he mencionado, retoma nuestra actividad en relación a sesiones virtuales y el tema que abordaremos hoy es lesiones deportivas en no deportistas y esta es presentada por Holfer Clínica del Deporte y a ellos agradecemos las facilidades para la realización de este evento. Bueno, pues antes de presentar a nuestro ponente que ya está aquí con nosotros, daré un preámbulo sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Hay varios tipos diferentes de lesiones deportivas como fracturas, esguinces, desgarros, dislocaciones, tendinitis o bursitis. Estas pueden ser agudas, es decir, que ocurren repentinamente o crónicas, que ocurren por el uso excesivo de la parte lesionada y se desarrollan gradualmente con el tiempo. Este tipo de lesiones puede ser tratada por un médico de emergencia, un ortopedista con enfoque deportivo o por un médico de primer contacto, dependiendo del origen, la forma y la agudeza de la lesión. Y es sabido por todos que si bien son lesiones muy recurrentes en los deportistas, también pueden afectar de forma casi cotidiana a cualquier persona. Por lo anterior, es importante conocer los detalles, el abordaje y el tratamiento desde el primer contacto o, en su caso, la remisión del paciente a especialistas en este tema. Los objetivos del tratamiento de una lesión deportiva son la recuperación de la parte lesionada del cuerpo y la prevención de lesiones futuras, ya que la mayoría de las personas, al recuperarse, pues vuelven a sus actividades normales. Les recordamos que al final de la exposición daremos un espacio de 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a colocar todas sus dudas en el chat de la plataforma. Bueno, y a continuación, y es para mí un gusto y un honor dar la bienvenida a quien ha desarrollado este tema, que estamos seguros será de gran utilidad para su práctica médica. Me gustaría hablar un poco de su trayectoria. Él es médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina del deporte por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó como médico del deporte del Club Universidad Nacional AC, Fuerzas Básicas y Primera División en los Pumas. Fue además académico en la Facultad de Medicina de la UNAM en materia de integración básica clínica. Actualmente se desempeña como director general de Holfer Clínica del Deporte, de la cual también es fundador. Asimismo, es miembro activo del American College of Sport Medicine, así como de la National Athletic Trainers Association. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Holguín. Muy buenas noches, doctor. Le escuchamos después de este corte de luz y tan tremendo arranque, ¿verdad? Adelante. Así es, pues muchísimas gracias por la invitación y también extiendo el deseo de un buen año para todos ustedes, lleno de salud, ¿no? Que es lo que siempre pedimos, y prosperidad a todos ustedes. Gracias. Adelante, doctor, lo dejo con la sesión. Pues buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes, iniciando el año con siempre pláticas académicas que nos hacen que nos nutran nuestros conocimientos, y tanto en general como en particular. Y para mí me encanta la academia, lo expreso todas las veces que doy una conferencia o en las pláticas también que doy a veces de manera informal. Y bueno, y el día de hoy vamos a dar un tema que es bien importante, que el nombre le pusimos como lesiones deportivas en no deportistas. Seguramente ustedes como médicos han atendido alguna lesión que está abarcando todo el sistema musculoesquelético y no necesariamente tienen que haber estado haciendo alguna actividad física, que puede ser o que no lo estén haciendo o que no sean alto rendimiento. ¿Cuántas veces no nos han dicho que me duele la espalda, el hombro, etcétera? Entonces vamos a hablar a lo largo de estos siguientes minutos sobre estas lesiones y les voy a dar recomendaciones como en primer contacto y lo que se debe de hacer
sin que sea esto, obviamente, una receta de cocina, ¿de acuerdo? Entonces, como introducción, tenemos que las lesiones del sistema musculoesquelético, que son muy amplias, hay que verlo nada más, imaginarnos por zonas, por regiones, todo lo que puede abarcar, representan un porcentaje importante en todo el sistema de salud, pero en todo el mundo. Eh, Hay que hacer mucho énfasis en cuántas veces nos ha pasado que cuando tenemos alguna lesión parcial o total, las personas no pueden hacer sus actividades desde cotidianas hasta laborales y por lo tanto también si practican alguna actividad física, eso. O sea, puede ser algo mínimo hasta algo ya más fuerte, más grave, que generan esa incapacidad, las famosas incapacidades. Entonces, ¿por qué es importante desde mi punto de vista este tema? Porque a veces no le damos esa importancia porque estamos pensando en que a lo mejor debe haber otro tipo de padecimientos, tanto en órganos como en sistemas. Bien, tenemos una primera pregunta que es como un preámbulo para que el doctor Holguín pueda ir conociendo a la audiencia. Entonces, nada más lo que pedimos es algo muy sencillo, para que conozcamos quienes han tomado algún curso de RCP. La pregunta es esa: ¿quién ha tomado? ¿Usted ha tomado un curso de RCP? Contéstenos nada más si sí o si no, y que sepamos, bueno, qué porcentajes de la audiencia lo han tomado. Ahorita ya tenemos una respuesta del 60 y estamos ya alcanzando el 70% de la audiencia. Tenemos ya bastantes médicos conectados y bueno, vamos a finalizar ya la votación, lo vamos a ver. Vemos que, pues evidentemente, son 195, más del 50% de los médicos que están conectados han tomado ya cursos de RCP. Tenemos un porcentaje más bajo, un 21%, 20% de médicos que no han tomado el RCP. Doctor Holguín, adelante. Muy bien, pues esta pregunta la integramos, ya van a ver al final o más adelante de la plática por qué la agregamos y la verdad me da mucho gusto que sea cerca del 71% de los que están ahorita aquí conectados que han tomado el curso de RCP porque es algo vital y que es muy importante como médicos, no importa qué especialidad tengamos o si somos médicos generales, que tengamos este curso que desde mi punto de vista lo debemos de tomar prácticamente casi desde que empezamos la carrera. Entonces, la verdad, pues los felicito de que la mayoría lo tenga. Continuando con la introducción que les platicaba sobre cómo todos estos trastornos del sistema musculoesquelético nos pueden afectar en nuestras actividades cotidianas. Entonces, lo que van a hacer todos estos trastornos es que van a ser una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Es lo que les decía, puede ser parcial o puede ser total. Parcial, por ejemplo, les voy a poner un esguince de tobillo, que a lo mejor esa persona no puede hacer una biomecánica de la marcha independiente o que incluso no lo puede utilizar con auxiliares y no puede trasladarse. O puede ser ya una incapacidad total o ya afectarla toda su vida y por lo tanto es lo que nos puede generar esas discapacidades, accidentes sobre todo. Y algo que es bien importante, que ya tenemos una palabra que es como muy conocida por todos nosotros, que es la pandemia, es hablar sobre el dolor lumbar, que es una de las causas más frecuentes de discapacidades según la OMS, en cerca de 160 países. ¿Por qué hablo sobre la palabra pandemia? Porque ellos hablan de que en el mundo hay una epidemia a nivel del dolor de columna y sobre todo la columna lumbar, si la dividimos, como sabemos, en cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis, la lumbar es la que más va a tener afectaciones y es la que más va a causar que haya una incapacidad y que por lo tanto no puedan ir a sus actividades escolares, a laborales, entre otras. ¿Cuántos de ustedes no han tenido
algún familiar, a un amigo, a pacientes que tengan un dolor lumbar y que los esté incapacitando, sin necesidad de que estemos haciendo una actividad deportista y que también a lo mejor sin algún traumatismo, simplemente de una manera indirecta. En algún momento de nuestras vidas, esto es bien importante, vamos a tener algún dolor. Todos nosotros, desde que nacemos hasta que nos vamos a morir, vamos a tener alguna lesión. Que si la columna, que si el hombro, la mano, la rodilla, caderas, entre otras cosas. Y puede ser por el sobreuso, por algún accidente, caídas, no sé qué otro, ahorita no se me ocurren tantos, pero bueno, ya saben que los accidentes ocurren pues nos podemos resbalar en un piso mojado y vamos a poder tener un dolor a nivel muscular, alguna fractura, por ejemplo, una luxación, a nivel articular, que ese es también todo un tema muy importante del dolor articular, el desgaste que genera las articulaciones y sobre todo ahora que cada vez vivimos más tiempo. Y también las lesiones dérmicas, ¿no? Desde un raspón hasta heridas punzocortantes u otras que se pueden dar en las lesiones deportivas, tanto en alto rendimiento como amateur, entre otras. Y lo que les decía, esto se los voy a estar repitiendo mucho en esta plática sobre la incapacidad parcial o total. Espero les quede bastante claro y si no me lo hacen saber, por favor. Todo esto, lo que va a generar, todas estas lesiones del sistema musculoesquelético, así enfocado en general, contribuyen a que siempre haya la necesidad de que busquemos tanto al médico para que nos haga un diagnóstico, pero sobre todo queremos un tratamiento, una solución. Y seguramente yo me he hecho ahora que ya estoy, después de varios años de que inicié mi carrera como médico, siempre dije, como médicos, cuando yo estuve en la Facultad de Medicina, que estaba haciendo yo la licenciatura, yo recuerdo que nunca nos decían sobre la importancia de los servicios de rehabilitación. O sea, como que nunca le damos esta importancia. Y no se diga en los niños y sobre todo en los adultos mayores, que como dice aquí, 2/3 partes de esa población va a necesitar algún tipo de rehabilitación. En este caso, la física es la que estamos hablando, porque también hay una rehabilitación cardiopulmonar, de lenguaje, psicológica, entre otras. La OMS dice que en el año 2021, estamos hablando ya de hace 3 años, hay aproximadamente 1,710 millones de personas que padecen algún trastorno musculoesquelético en todo el mundo. Si tengo más o menos un número de los miles de millones que somos en el mundo, estamos hablando de que es cerca de un 15%, un poco más menos. Entonces, imagínense, a veces decimos, ay, pues 1,710 millones, pues es un chorro. Por ejemplo, pues México, somos aproximadamente 130 millones de habitantes. Entonces, imagínense, estamos hablando de 10 Méxicos o un poco más que están todos con algún problema del sistema musculoesquelético. Y es muy importante todas las variaciones y los factores de riesgo que tenemos, como es la edad y por lo tanto el diagnóstico. Se dice que los países con mayores ingresos son los que van a tener más afectaciones. ¿Por qué? Porque hay mayor práctica en las actividades físicas y por lo tanto los riesgos. Y además también, algo bien importante, es que también en estos países tienen epidemiológicamente mejores registros que en otros países que no se lleva a cabo todo el registro de este tipo de lesiones. Entonces, en relación al dolor lumbar, como les platicaba, es una epidemia. Hay un artículo que hicieron que cerca del 80% de la población en algún momento de nuestra vida vamos a tener dolor lumbar. Puede ser leve, de que nos agachamos, sentimos algo,
hasta algo severo en donde ya esté generando una incapacidad. Aquí dentro de este dolor lumbar, por ejemplo, yo como médico del deporte, que estamos en la rehabilitación física, no saben la cantidad de gente que llega con problemas tanto lumbares. Y he visto gente de que cosas muy leves que a lo mejor son en ese momento agudos, pero también crónicos por algún accidente o simplemente por malas posturas. Entonces, como les pongo aquí, es una de las incapacidades o que tengan que salir prematuramente de una fuerza laboral, que tengan que jubilarse, por así decir, ¿no? Entonces, esto nos va a dar un impacto social anticipado y por lo tanto va a haber un costo elevado. Así como en nuestro país cada vez estamos teniendo más personas con diabetes, hipertensión y obviamente obesidad, eso cuesta, ¿no? En salud pública nos cuesta y además también esto va a generar que no haya la competencia adecuada en toda la actividad laboral. Igual en estos datos que ustedes ven aquí sobre fracturas, artrosis y demás, lo tomé de un artículo que hace la Organización Mundial de la Salud y dice que en ese año, en el 2021, hubo 436 millones de personas en todo el mundo que presentó alguna fractura. No te dice qué, pero alguna fractura. La artrosis, como le decía, cada vez es más común por las condiciones y factores que tenemos, sobre todo biomecánicos. Traumatismos, eso ellos le llaman traumatismos, puede ser desde lesiones dérmicas hasta otras que son indirectas. Sí, perfecto. Perfecto, entonces nos quedamos en la artritis reumatoide, estamos hablando de 14 millones, es una enfermedad también muy difícil de diagnosticar, pero pues imagínense 14 millones de personas con esta afectación. Y hay otras, como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Los objetivos es de cuando se tienen este tipo de problemas, es que la rehabilitación debe estar disponible para toda la población y en todas las etapas de la vida. Aquí en México hay un instituto que se llama el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde ahí hay varias especialidades. La que más abarca es ortopedia y traumatología, pero también está ahí otorrino, psicología, nutrición, medicina del deporte, entre otros, en donde se atienden pues a todas las personas que no tienen acceso a otros servicios. Y es un instituto que está reconocido y que, bueno, esto empezó más o menos como instituto en los 90s, aunque anteriormente se llamaba de diferente manera, y también los otros institutos tienen sus áreas de rehabilitación, pero como les comento, considero que esta área, sobre todo en nuestro país, no está tan conocida y no se le da la importancia, teniendo nosotros tantos problemas en las lesiones no deportivas. Entonces, fortalecer la rehabilitación es una tarea que tenemos que hacerlo diario y entonces debemos de orientar hacia todos a que los sistemas de salud lo empiecen a reconocer, porque muchas veces ni se sabe dónde están esos sistemas de rehabilitación o no se sabe a qué significa la rehabilitación física. Hay muchas veces me dicen, entonces voy a hacer ejercicios, no necesariamente, ¿de acuerdo? La rehabilitación es un servicio de salud, así como existe la pediatría, la ginecología, medicina interna, entre otros, y lo tenemos que lograr como cobertura sanitaria. Hay un programa que lanzó la OMS que ellos quieren que para el 2030 se logren estos objetivos. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Me podrían apoyar poniendo por favor la pregunta? Y esto es para seguir complementando la sesión de hoy. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué es el esguince de tobillo? ¿Es una lesión muscular de tibiales y peroneos? ¿Fractura maleolar? ¿Es una extensión, ruptura parcial de ligamentos? ¿O tenosinovitis? Por favor, dennos su respuesta para ir conociendo qué es lo que nos votan en esta respuesta, por favor. Bien, vamos a esperar
¿Le parece, doctor? Vamos a esperarnos al Claro. 60% de las votaciones. Es el mínimo que yo exijo para que sea fidedigna la respuesta. Y bueno, pues ya estamos llegando a más de 150 participantes que han votado. Y con esto, bueno, pues vamos a finalizar la votación. Evidentemente, ya vio, tenemos más de 230 médicos conectados, que es muy buena cantidad de médicos que están aquí en la sesión. Entonces, bueno, evidentemente la respuesta es distensión o ruptura parcial de ligamentos en un porcentaje mayor al 65%. Doctor Holguín, adelante. Perfecto, muy bien. Me gustó también esta respuesta. A lo mejor lo podemos decir, pues es muy lógico, pero saben que la verdad hago este tipo de preguntas no tan, a lo mejor no tan científicas, porque en ocasiones confundimos cuando hacemos un diagnóstico la fisiopatología. Entonces, pues bueno, qué bueno que estamos todos muy bien, ahora sí que preparados, ¿de acuerdo? Y ya después ahorita platicaremos sobre esta respuesta en unas conclusiones que tengo más adelante. En las lesiones, ya entrando un poquito ya más sobre el tema de las lesiones deportivas en no deportistas, aquí les puse algunas referencias sobre zonas anatómicas, pero también sobre zonas y tejidos diferentes, porque puede ser una zona que abarque todo esto, ¿de acuerdo? Estas cuatro primeras, y que esté afectando. Por ejemplo, vayámonos a una rodilla. Entonces, hay, como les comentaba, a nivel de articulaciones, pues principalmente es un dolor, y ese dolor puede ir en incremento y que haya un aumento de volumen, una inflamación, que acuérdense que la inflamación es dolor, aumento de volumen, de coloración, un cambio de coloración y de temperatura. Entonces, la artrosis, que hay que distinguir muy de la artritis, que después la gente se confunde, es una de las principales causas de desgaste que estamos teniendo, sobre todo en la cadera y en las rodillas. Y esto lo que nos puede ocasionar es que sea una incapacidad para laborar o para incluso hacer nuestras actividades deportivas, por ejemplo, que una vez a la semana, o que lo hacemos de una manera como salud, que queremos estar bien, pues para nuestro peso, o sea, nuestro índice de masa corporal, para evitar otras enfermedades, ¿de acuerdo? Y también, pues, como les decía, hablando sobre la artritis reumatoide, que esa ya es sobre una enfermedad autoinmune, que incluso todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa, pero ya se tienen algunos factores que desencadenan esto. Y también algo bien importante son estas otras, como la artritis psoriásica, que la verdad muchas de las veces no está muy bien diagnosticada. ¿Cuántas personas no tienen problemas de gota? Sobre todo cuando hay alteraciones en la dieta, o la espondilitis anquilosante, que esa es totalmente otro tema, pero siempre hay que tenerlos presentes, ¿de acuerdo? Fíjense que en este tema sobre las lesiones deportivas en no deportistas, donde más veo yo desgaste es en cadera y, bueno, en las caderas o en las rodillas. Y uno debe de explicarles muy bien a los pacientes que hay ese desgaste. ¿Y saben qué me dicen muchas veces? Dicen, oye, doctor, es que yo no hago deporte. Y le digo, sí, pero usted camina, usted pasa tiempo parado, sube y baja escaleras, y a lo largo del año eso se va desgastando, así como también, por ejemplo, por lo de la columna. Entonces, una vez me decía un paciente, me decía, oye, es que yo no hago nada de actividad física y traigo lesiones como si yo hubiera sido un gran deportista. Le digo, pues bueno, mira, hay condiciones o factores en que generaron que se haya generado esa lesión.
Otra es a nivel de los huesos. Pues la primera que pensamos son las fracturas. Puede ser por traumatismos, tanto directos como indirectos. Pero también algo bien importante es el tema de la osteopenia o la osteoporosis. Sabemos que hay ciertas edades y también, desgraciadamente, el género femenino es el que más va a tener este tipo de problemas, sobre todo porque con el sistema hormonal hace que haya un proceso más acelerado. Entonces, también tenemos que estar muy bien preparados de apoyarnos de estudios como la densitometría y, por lo tanto, saber el tratamiento. Seguramente todos ustedes han tenido gente que te dice, hoy es que tengo osteopenia o ya tengo osteoporosis. Y sobre todo la osteoporosis, acuérdense que pueden ser causa de fracturas, a veces sin necesidad de que sea un traumatismo severo o aparente. A mí me ha pasado que me dicen, oye, es que sabes que iba caminando y me pegué con la mesa en la mano, me duele muchísimo y resulta que trae una fractura. Algo también bien importante, nunca hay que olvidar los músculos. La mayoría de las veces a mí, cuando hay ciertas lesiones, cuando ya hay unas rupturas, los famosos desgarros, que a mí, o sea, los desgarres o desgarros, lo mejor es decirle lesiones musculares y hay una clasificación, es que los músculos a veces decimos, no, es que está contracturado, es que nada más haga ciertas cosas y no pasa nada. Tenemos nosotros que recordar la fisiología de los músculos y la importancia que tienen para que nosotros nos podamos mover y trasladar. Es una de las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, sí le tenemos que dar mucha importancia y tenemos que, los invito a que estudiemos muy bien el tipo de músculos que tenemos. Acuérdense que hay varios tipos de fibras, cómo están dirigidos y cómo es que nos podemos lesionar. Hay personas que a veces se pegan y sale un moretón y dicen, es que nada más traigo un moretón, pero pues yo les hago el ejemplo de que si ponemos un pedazo de carne y le damos un martillazo, cómo las fibras musculares se rompen y eso nos puede provocar lesiones. Las lesiones musculares son muy comunes, más de lo que se imaginan. Y pues no sé, no cabe duda sobre los ligamentos, que puede haber los famosos esguinces con lesiones parciales o una ruptura total. Y yo creo que cuando hablamos de esguince, luego nos imaginamos los tobillos, pero tenemos que también acordarnos de nuestra columna, de los hombros, de incluso los dedos, las rodillas, todo donde haya ligamentos, que acuérdense que es un tejido que nos va a generar una limitante en los movimientos, en las articulaciones y de sostén. Y los tendones son tejidos muy fuertes, pero que con el sobreuso o con traumatismos se pueden inflamar o hasta romper y generar dolor intenso, severo y sobre todo crónico. Entonces, en mi clínica, ahí en Holfer, vemos muchísimas tendinitis, igual, sobre todo de rodilla y de tendón de Aquiles o calcáneo. Muchísimas. Entonces, hay unos tratamientos específicos para eso, pero no es el tema, ¿de acuerdo? Y lo que les decía, la columna lumbar, aproximadamente ahí en la clínica, un 33% de las personas que acuden tienen algún problema de columna vertebral, sobre todo en columna cervical y o en lumbar. Y hay que ver también todo lo que son los temas o regiones del cuerpo, ¿no? No todo es sobre estos tejidos, porque a veces podemos tener algún problema dérmico o alguna vasculitis, ¿de acuerdo? Por algún problema en su circulación o, por ejemplo, que vemos miembros pélvicos edematizados, porque puede haber alguna alteración del sistema circulatorio y eso también puede ser a causa de
de alguna lesión del sistema musculoesquelético que no esté haciendo que haya una buena circulación y eso nos puede provocar dolor. Cuando yo veo lesiones del sistema musculoesquelético, yo siempre me hago 4 preguntas. Que la primera sería, ¿qué es lo que está lastimado? Porque muchas veces nos pueden señalar o nos pueden decir alguna región, alguna zona específica y la causa no es esa exactamente. Por eso hay que hacer un buen interrogatorio y decirle al paciente que nos indique muy bien dónde le está doliendo. Entonces yo siempre digo, ¿qué está doliendo? ¿Dónde está doliendo? ¿Y cómo? O sea, cómo es muy amplio porque es cómo está doliendo, pero también si hubo algún mecanismo de la lesión que nos esté entonces ya llevando en la mano y poder decir, si tuvo este mecanismo, es probable que, y si me está señalando dónde le está doliendo, entonces empezamos a hacer una integración científica de la probable lesión. Entonces ya ahí llevamos las 2 preguntas. Si se fijan de estas dos preguntas, llevamos muchísimo. Ya nos están dando incluso varias pistas para que al momento de la exploración física hagamos una integración y por lo tanto ya un diagnóstico. ¿Y cuándo? Esto también, ¿cuándo? ¿Hace cuánto tiempo le sucedió? No, pues que fue ayer o que fue hace una semana o hace 6 meses. ¿Cuántas personas no se aguantan los dolores, los que son irregulares sobre todo, y hasta que ya no pueden es cuando acuden al médico? Entonces también el cuándo nos da una idea en qué tejido nos puede estar doliendo. Y pues la otra es dónde, ¿no? Puede ser en ciertas condiciones climáticas o a lo mejor estaba viajando, que no fue en nuestro país. Por ejemplo, yo que radico en la Ciudad de México, pues también tienen algunas condiciones. Y estas 4 preguntas siempre las pongo en mi expediente. Cuando conozco al paciente, ya sea que acude conmigo o que son referidos, porque muchos colegas me refieren a pacientes, siempre hago estas 4 preguntas y a partir de ahí yo hago mi historia clínica y todo lo que sabemos que es la inspección, ¿no? La palpación y todo lo que son las maniobras. Pues bueno, yo realmente no hago una auscultación, pero sí estas 2 sobre todo. Y ahí voy integrando. Y si nosotros no sabemos hacer un buen interrogatorio, nos vamos a perder. Por eso, recuerden esas 4 preguntas. Van a ser bien importantes. Muchas veces el paciente llega desde que lo vemos, o sea, la inspección, cómo está caminando, su cara, su postura, cómo se sentó. Y cuando te empiezan a platicar, yo siempre los dejo. Lo primero que les digo es, a ver, dígame dónde le duele. No, pues que me duele, hagan de cuenta aquí. Y a partir le digo, bueno, platíqueme cómo le duele y cómo sucedió, etcétera. Y ya los dejo que platiquen, obviamente guiándolos, y te están dando ya una información, yo siempre digo, cerca de un 70%. O sea, el mecanismo de lesión es bien importante y hay que darles tiempo. Y obviamente ya complementarlo con la exploración física y si es necesario, pues con estudios de gabinete. La actividad física hay que preguntarles. Es parte de los antecedentes que hay que estarles preguntando, así como si son diabéticos, hipertensos, si fuman, si no fuman, si tienen problemas de triglicéridos, etcétera. Así con la actividad física. ¿Hace alguna actividad física? ¿Cuántos días a la semana? ¿Desde hace cuánto tiempo? Etcétera. Entonces, eso nos va a dar también un punto muy importante. Ahí viene la frecuencia. Hoy, pues, ¿sabes qué? Yo lo hago una vez a la semana y me gusta correr.
Entonces tú puedes decir, se hace una vez a la semana, a lo mejor lo hace muy intenso, exagera o no tiene la suficiente fuerza, etcétera, etcétera. El tiempo de práctica. Aquí en el tiempo de práctica es desde hace cuánto tiempo lo está haciendo y cuánto tiempo lo está haciendo. O sea, si nosotros hacemos nuestra sesión, ¿cuánto tiempo lo estamos haciendo? Y algo, ¿saben qué? Que es bien importante, es, permítanme que se está acabando la pila, permítanme un segundito. Continuamos con la sesión. Solo vamos a esperar que conecte la computadora el doctor y continuamos. Es una cosa de segundos. Muchas gracias. Una disculpa. Entonces, nos quedamos ahí en el tiempo de la práctica. Muchas de las veces cuando nos dicen este tiempo, nos están dando una información vital, porque lo que les decía, si alguien nada más corre una vez a la semana y lo hace por un tiempo prolongado y te dice, oye, ¿sabes qué? Me está doliendo la rodilla, la parte de enfrente, híjole, ya estamos ahí pudiendo decir, tienes esto, ¿de acuerdo? Y en caso de que ya hagan alguna actividad física de equipo, la posición. Por ejemplo, pues sabemos que el fútbol es uno de los deportes más famosos en todo el mundo y el que más se practica, sobre todo aquí en este país. Entonces la posición es muy diferente. Un portero a un delantero o a un medio, ¿de acuerdo? Ahí también hay que estar clasificando las lesiones probables. O es muy diferente, ¿no? Un fútbol americano, el fútbol soccer, un tenista. Y algo también bien importante en estas dos, en tiempo de práctica y posición, es que hay actividades laborales que son actividades físicas. Por ejemplo, los de la construcción o gente que tiene que caminar mucho para poderse desplazar. Yo me acuerdo siempre mucho de los representantes médicos, cómo tienen que estar caminando de clínicas a clínicas o en consultorios, tienen que estar parados, etcétera, y eso también es importante. Y otras variables son las superficies en las que estamos nosotros haciendo la actividad. No es lo mismo una superficie que esté plana o que tenga ciertas pendientes o que sea irregular o el tipo de calzado que estamos usando o también sin estar pensando esto, por ejemplo, los tenistas, el tipo de raqueta, cuánto pesa, el tamaño, eso también nos puede llevar a ciertas conclusiones. El horario, ustedes dirán, pues bueno, ¿por qué? Pues porque no es lo mismo hacer una actividad física en las mañanas que a mediodía o en la noche. Entonces, eso también es importante. Y también las condiciones climáticas. Si hace mucho calor, humedad, si hay una hidratación adecuada, entre otros. Y los antecedentes, si hubo alguna lesión en esa zona, si hay antecedentes, incluso puede haber de que ya hayan sido intervenidos a lo mejor quirúrgicamente en cierta zona y esté generando dolor. Entonces, otros factores para las lesiones es los ejercicios de flexoelasticidad, o sea, el estiramiento. La mayoría de las personas, incluso en deportistas de alto rendimiento en ciertas categorías, su flexoelasticidad es nula. No hay unos programas adecuados de ejercicios de flexoelasticidad. Les voy a contar una anécdota. Los equipos de la NFL, ellos empezaron a incluir ejercicios de flexoelasticidad, sobre todo de yoga, y si se fijan, hay jugadores que pesan
160 kilos y que tienen una movilidad impresionante y por lo tanto una fuerza, y es porque a ellos les hacen muchísimos ejercicios de flexoelasticidad. A diferencia de, por ejemplo, yo cuando trabajé en el fútbol, híjole, era muy pobre estos tipos de ejercicios, y esto es uno de los factores para las lesiones, no tan solo para los desgarres, sino también para otras. La hidratación, hay que saber hidratarnos, no nada más es tomar agua, sino cuántos electrolitos o los iones necesitamos para y qué condiciones. También necesitamos la nutrición. Si no tenemos un aporte adecuado de carbohidratos, de proteínas, de grasas, no vamos a poder tener un rendimiento adecuado, y no me refiero a rendimiento para poder correr el maratón, sino para poder soportar los movimientos o esas actividades de las que estamos hablando. Y otra es la edad de inicio de la actividad física. Es muy diferente cuando un paciente empieza a hacer una actividad física o, alguna actividad física a temprana edad que ya a una edad avanzada. Sí he conocido muchas personas que dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Yo a partir de los 30, 40, 50 años o hasta más, empecé a correr porque me daba cuenta que me empecé a motivar y que eso me estaba ayudando, y también emocionalmente me estaba ayudando, y que pues, a lo mejor no tiene ninguna lesión, pero sí hay mayor riesgo y también de otro tipo de enfermedades. El número 6 para mí es muy importante, la capacidad neuromuscular, o sea, toda la interacción del sistema neurológico con el muscular, porque puede haber alguna alteración en nuestras conducciones y no haber los mismos reflejos o la misma capacidad. Por eso la edad de inicio de la actividad física. Y nuevamente les menciono sobre las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estamos a una altura de más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. No se diga los que están en Toluca y en esa zona, a los que están a nivel del mar o en otras ciudades más bajas, y esto también nos condicionan a que ciertas lesiones puedan estar más presentes en algunas condiciones climáticas que en otras. Y algo bien importante es tener en cuenta esta información. Como les comentaba, pues una de ellas, la zona anatómica con mayores lesiones es la columna lumbar. Le sigue los isquiotibiales. Muy pocas personas hacen énfasis a los isquiotibiales. Incluso cuando hay lesiones de rodilla, no hacen valoración a los isquiotibiales. También al cuádriceps, pero los isquiotibiales, se dice que en el fútbol más del 33% de las lesiones musculares son en isquiotibiales. Los hombros es una articulación que tiene mayor lesión que en las rodillas por la complejidad que tiene y por el uso que le damos. Por ejemplo, las personas que trabajan en casa, que se dedican al aseo, pueden llegar a tener muchísimas lesiones en los hombros por cargar o por movimientos repetitivos para subir y bajar el hombro. Te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo cada vez que cuelgo una camisa en el closet o algo que esté muy elevado, me duele. Y por lo tanto, pues al dormir. Y esto va generando alteraciones también en nuestro ciclo circadiano, ¿no? Y las rodillas, pues las rodillas es una articulación un poco menos compleja que los hombros, pero también con un porcentaje importante de lesiones. En rodillas hay lesiones de tendones, sobre todo el patelar, de los ligamentos, en las lesiones deportivas, y esto es muy común, en que cuando hay unas actividades que no están bien preparadas, que lo hacen de fin de semana, sobre todo en el fútbol, el ligamento cruzado anterior es de las lesiones que más se pueden llegar a presentar, o los esguinces de los colaterales. La columna cervical, como les digo, puede ser por accidentes,
la mayoría de las veces de las lesiones de la columna cervical es por accidentes con efecto latigazo. Y esto nos va a afectar también en el trabajo, cuando, sobre todo ahora que estamos mucho tiempo frente a la computadora, estamos con malas posturas y no tenemos esa higiene de columna. Es todo un tema, la columna, muy interesante. Los tobillos, pues bueno, los famosos esguinces. Yo creo que cuando hablamos de tobillo, lo primero que nos viene son los tobillos, o sea, perdón, los esguinces de tobillo. Y son lesiones que si no se atienden adecuadamente van a llevar secuelas importantes como una osteoartrosis o una disminución en los arcos de movimientos. Y las manos y las muñecas, sobre todo ahora, estamos viendo muchísimas tenosinovitis de Kervain, sobre todo en los niños que con los videojuegos, que pasan mucho tiempo con una postura y un movimiento repetitivo, o también la gente que pasa mucho tiempo con el celular, o los que trabajan con la computadora, que bueno, ahora ya es mucho menos porque ya hay opciones como accesorios para no tener que utilizar el mouse, que podemos dictar, entre otras. Entonces, si se fijan, no necesariamente tenemos que hacer una actividad física para que podamos tener lesiones en todas estas zonas. Ahora, los tipos de lesiones, como les decía, las lesiones musculares, que pueden ser distensiones o desgarres musculares, las fracturas, los esguinces, la osteoartrosis, las tendinitis, tendinosis o tenosinovitis. Ahí hay que saber muy bien distinguir, pero en términos generales está bien dicho. La ruptura de ligamentos parciales o totales, las bursitis, muy comunes, sobre todo en cadera, en codo, en el hombro y en la rodilla. Las meniscopatías, pues lesiones tanto parciales como totales, o sea, puede ser una ruptura parcial, en donde ahí también hay que determinar, porque hay otro tipo de lesiones que muchas veces las confunden con rupturas y ya los quieren operar. Las radiculopatías, que, por ejemplo, estoy leyendo así de reojo de valoración o la exploración neurológica, por ejemplo, de columna, pues hay que hacer mucha exploración neurológica, saber los pares craneales, pero sobre todo saber de cómo está afectando, dependiendo del nivel de la lesión de la columna, todos los plexos de las raíces nerviosas. Entonces hay que hacer una buena exploración. Y ¿qué tenemos que hacer para el diagnóstico? Pues como les he platicado, pues una buena historia clínica que nos lleve para que al momento que hagamos una exploración física lo integremos. Vamos a necesitar la mayoría de las veces algún estudio de gabinete, como radiografías, se puede utilizar el ultrasonido, musculoesquelético, obviamente, el Doppler nos puede dar idea si es una lesión crónica, la resonancia magnética, simple o en contrastes, tomografías, sobre todo, por ejemplo, cuando utilizamos la 3D para algunas fracturas que no las podemos ver en radiografías, electromiografías, laboratorios para ver si hay alguna alteración. Por ejemplo, habíamos hablado sobre la gota o también algunos problemas que tenemos en los minerales, anemias, que esto nos puede llevar a lesiones, y también el colesterol o los triglicéridos, ¿no? Eso son riesgos para algunas enfermedades. Bien, vamos a la pregunta 3. Si les pedimos a los médicos que nos acompañan, que nos ayuden votando, ante una lesión muscular de estos tratamientos, ¿cuál sería el no indicado? Aquí es muy importante. ¿Cuál es el que no está indicado ante una lesión muscular? Inmovilización, AINES, crioterapia o analgésicos. ¿Cuál sería el que no está indicado? Inmovilización, AINES, crioterapia o analgésicos. Por favor,
Ayúdenos con su respuesta. Y tenemos ya el 35-40% de las respuestas. Ya estamos ahora sí avanzando rápidamente. Y vamos a finalizar la votación pasando el 60-70%. Ya estamos. Vamos a finalizar y ver los resultados. Ahí estamos compartiendo los resultados. Y vamos a ver, evidentemente el más votado es la inmovilización. Luego está la crioterapia y AINES y analgésicos con muy baja votación. Esto es lo que no está indicado. Doctor Holguín, adelante. Pues bueno, lo no indicado aquí es la inmovilización en una lesión muscular, ya que si nosotros no hacemos que, aunque sea una ruptura total, obviamente pues no lo vamos a estar moviendo forzosamente, pero pues cuando hay una ruptura total, un grado 4, entonces bueno, pues se necesita operar obviamente, pero no por eso debe de haber una inmovilización. O sea, incluso se le puede poner la crioterapia, que acuérdense que es un analgésico y antiinflamatorio, y usamos analgésicos y algún antiinflamatorio que tengamos o del que nos esté más familiarizado. Entonces, eso también es todo un tema y déjenme les platico rapidísimo. Justamente hoy me llegó una paciente con un dolor en cuádriceps. Le hicieron un ultrasonido musculoesquelético con muchísimas imágenes. Se me hizo algo exagerado, que desde con 2 o 3 imágenes que yo vi ya se veía muy bien la lesión. Y le pusieron una férula anterior, por cierto, mal hecha, ¿no? Y con una inmovilización cuando era una lesión grado 2. Entonces, por eso es que también les quise hacer esto para que no tomemos algunas veces alguna mala decisión. Muy bien, entonces algo bien importante es ya cuando empezamos a ver los tratamientos, ya que tenemos un diagnóstico y demás, pues hay que suspender la actividad física, o sea, lo que esté causando ese dolor. Entonces, pues bueno, hay que suspenderla. Yo siempre les digo, es algo temporal, la mayoría de las veces. Hay que dar nuestros analgésicos y los AINES. Yo sí les recuerdo, por favor, que tengamos en mente siempre toda la farmacodinamia y la farmacocinética. Y no nada más decir, pues le voy a dar tal antiinflamatorio y tal analgésico. O muchas veces yo he visto que dan 2 antiinflamatorios y más de 2 analgésicos. También son importantes los neuromoduladores o los conoprotectores. Y aquí les pongo 2 veces, van a ver por qué hice 2 veces la rehabilitación física. Es la cereza del pastel, la verdad. Nosotros podemos controlar un dolor, una lesión, aunque sea un grado 1, con suspender la actividad física, darle sus analgésicos y AINES, pero siempre vamos a necesitar una rehabilitación física. Y si ya es algo grave, algo severo y se necesita operar, después de eso, obviamente hay que dar analgésicos AINES, pero de ahí la rehabilitación física. Por eso yo empecé esta plática, que la rehabilitación física debe de ser algo del sector salud que debe de estar en auge, que debe de estar mayor impulsada. Es muy importante esto que les estoy aquí mencionando, ya que todos participamos en el diagnóstico y en el tratamiento. No importa qué especialidad tengamos o si somos médicos generales, todos debemos de saber diagnosticar que hay algún dolor de nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, como médicos generales, que la mayoría de las veces es el primer contacto, nosotros debemos de saber manejar el dolor y por lo tanto determinar si nosotros continuamos con el paciente y ver la evolución y si es necesario apoyarnos en otros colegas especialistas que pueden ser ortopedistas, rehabilitadores, médicos del deporte, incluso también, esto es muy importante, los licenciados en fisioterapia, ellos para qué,
nos ayuden en la rehabilitación, pero no enviarlos directamente. Yo considero que ustedes como médicos deben de llevar la batuta. Y también algo bien importante son estas tres carreras, estas tres áreas: la psicológica, los nutriólogos y también los preparadores físicos. Desgraciadamente en México hay muchas lesiones generadas por preparadores físicos, pero también hay otros que son excelentes. ¿Y qué conclusiones les quiero dar de esta plática? Que seguramente van a tener muchas preguntas, que es lo que yo quiero, que ustedes hagan muchas preguntas, a lo mejor no para ahorita, pero sí para que de hoy en adelante las tengan y que valoremos. Es el manejo del dolor. Acuérdense que el dolor es la causa principal por lo que acude un paciente con nosotros como médicos. Saber manejar los antiinflamatorios. Por eso aquí les puse, hay que hacer inmovilizaciones, hay que saber cuándo hacerlas. Muchas veces hay un dolor de alguna articulación y ya quieren inmovilizar. Y a veces está contraindicado. Es necesario también saber el uso de auxiliares como las muletas, bastones, andaderas, férulas, entre otros. Si se fijan y vemos en la calle, cuánta gente ya necesita utilizar un bastón, sobre todo. El tratamiento ambulatorio. Es importante saber hacer este tratamiento ambulatorio, que la mayoría de las veces este tipo de lesiones así son. Hay que saber dirigir los estudios de gabinete y o laboratorios. No porque tenga un dolor vamos a hacer placas sin nosotros tener un objetivo. Y lo que les decía, la referencia si es necesario a médicos especialistas. Y la primera pregunta, ¿se acuerdan? De que si alguien había hecho su curso de RCP, pues yo los invito a que lo hagan, a que lo practiquen y también en caso necesario el ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, que es bien importante, es el ABC de las lesiones y que esto nos puede pasar en la calle cuando hay un accidente automovilístico. Vamos a saber el RCP y el ATLS. Estas son mis redes sociales, ahí me pueden encontrar. Y si no están aquí, pueden mandar algún correo electrónico, pueden entrar a mi página, me pueden mandar a mí directamente. Estos dos correos están vinculados. Y estos son los teléfonos de la clínica. Cualquier duda, yo con muchísimo gusto los puedo ayudar, podemos solucionar alguna duda. A mí no me gusta hacer nada soberbio, me gusta que haya una comunicación abierta y preguntar. Todos tenemos limitantes y todos nos tenemos que ayudar, y algo que yo creo que falta mucho es trabajar en equipo. Bien, pues creo que con esto estamos terminando, ¿de acuerdo, doctor? Así es, Pablo. Pues muchísimas gracias al doctor Holguín por tan interesante presentación. Y mientras los médicos asistentes nos envían las dudas e inquietudes sobre el tema, deseo hacer una mención sobre Holfer, Clínica del Deporte. Y bueno, pues quién mejor que me pueda platicar de este tema, que evidentemente pues es el doctor Juan Carlos. Sin embargo, quiero mencionar que Holfer es una clínica de rehabilitación física y de medicina del deporte que está ubicada en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, pero también que cuenta con el personal médico especialista en medicina y fisioterapeutas altamente calificados para brindar consulta de diagnóstico y tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. Clínica Holfer atiende a todo paciente que presente una lesión en cualquier parte del cuerpo, sean deportistas o no. Y este paciente debe ser valorado por un médico especialista, así como aquellos pacientes que tuvieron una intervención quirúrgica y necesitan alguna rehabilitación física. Algunos de sus servicios son valoración médica, preparación física y rehabilitación física con tratamientos como crioterapia, termoterapia, electroestimulación, ultrasonido terapéutico, ondas de choque, entre otros. Entonces, doctor, si usted tiene algún paciente que requiere este tipo de servicios, le invitamos a conocer Clínica Holfer.
Para más información, ya sea que se contacten por los medios que están aquí, que van directamente al doctor Juan Carlos Holguín, o a holfer.com. O bien, también puede contactarnos a través de la plataforma Conectimed, buscando al representante médico, que en este caso es el doctor Juan Carlos Holguín. Cualquiera de los medios es totalmente viable. Bien, las preguntas que algunos doctores nos preguntaban sobre sus constancias de cursos pasados, les comento y les pido que si les llega a faltar alguna constancia, nos lo hagan saber por cualquiera de los medios para que alguien se ponga en contacto con ustedes, revise el estatus de estas entregas que no se llevaron a cabo o por alguna razón no les haya llegado el correo y se los haremos llegar las constancias que no tengan. Ahora sí, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Y voy a pedir, por favor, a los médicos de Conectimed si nos pueden apoyar con ir poniendo las preguntas. Comento que quizás en algún caso puede haber alguna pregunta que se repita, entonces solo vamos a dejar la primera, ¿sí? De todas maneras, vamos a tratar de mencionar a los médicos que nos hagan la misma pregunta, pero bueno, pues que ya se haya respondido, ¿sí? Entonces, bien, vamos con la primera pregunta del doctor Francisco Javier Hernández Galicia. En los niños en crecimiento que se quejan de dolor articular, ¿qué rehabilitación se recomienda, doctor? Muy buena pregunta, porque justamente con el cartílago de crecimiento empiezan a tener bastante dolor, sobre todo se pueden llegar a quejar más de caderas y de rodillas. Aquí lo que podemos hacer es manejarlo con analgésicos y se hace una rehabilitación física para disminuir el dolor y generar fuerza en la zona donde esté más afectada. Supongamos que son en rodillas, entonces todo lo que es miembros pélvicos. Esto nos puede llevar un número de sesiones aproximado entre 10, un promedio. Con cierta constancia se le va indicando y es lo que yo podría recomendar. También, por ejemplo, se pueden poner medios físicos como crioterapia, unos 15 minutos, 2, 3 veces al día. A lo mejor no más porque no les da tiempo o porque no quiere el niño, pero es algo que sí yo también veo mucho, sobre todo entre los 10 a los 15 años. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta, bueno, que tiene que ver esto con más bien una cuestión interna de la plataforma. ¿La plática de hoy tendrá constancia? Sí, sí tendrá constancia. Lo único que es, vemos que el médico que haya estado en la plática esté por lo menos el 80% del tiempo conectado y en esa medida, bueno, pues se otorga la constancia, se les va a hacer llegar vía correo electrónico, ahí la descargan y ya la pueden imprimir. Vamos con la siguiente pregunta de la doctora Vanessa Zúñiga Ramírez. En niños en edades entre 4 a 10 años que se quejan de dolores musculares, aún sin actividad física frecuente, ¿qué datos se pueden investigar y cuáles podrían ser las causas? Muchas gracias de antemano, doctor. Adelante. La mayoría de las veces, por ejemplo, yo que trabajo ya con más niños de 10 años y que pueden llegar a tener este tipo de dolor, hay que ver ahí factores como nutrición, la aportación de carbohidratos, que no hayan niveles de desnutrición y también que no haya infecciones, sobre todo a nivel gastrointestinal o incluso también de vías respiratorias. Si, por ejemplo, si vamos descartando este tipo de lesiones, a veces es necesario ver o descartar algún problema cardiológico. Ahí nos tenemos que apoyar mucho de los cardiopediatras y hacer estudios específicos. No es tan común, pero sí es importante tener esta valoración. Si nosotros no nos sentimos capacitados, podemos tener la ayuda de algún pediatra, de algún nutriólogo y también la genética que existe en la familia. A lo mejor no podemos hacer estudios genéticos, pero sí algunos antecedentes heredofamiliares. Muchísimas gracias, doctor.
Me gustaría hacer un comentario rápidamente con respecto a las constancias que acabábamos de hablar. Quienes tengan la última versión de la aplicación descargada en su teléfono o en su computadora, pueden acceder a sus constancias en su propio perfil. Es decir, en el perfil se meten al home, abren el menú y ahí van a encontrar sus constancias. Entonces, ya lo iremos comunicando con cada médico que nos contacte para esto. Les vamos a ir explicando cómo las pueden localizar y ya las van a tener ahí guardadas siempre en su propio perfil para descargarlas o utilizarlas cuando gusten. Bien, vamos con la siguiente pregunta de la doctora Vanessa Zúñiga Ramírez. Ya la hicimos esta, perdón. Vamos con la siguiente pregunta, que es igual de la doctora Vanessa Zúñiga Ramírez, que opina del kinesio tape para las lesiones de cualquier tipo. Doctor, adelante. Híjole, me ponen ahí un muy buen tema. Qué bueno que preguntan esto. Yo hice los cursos para investigar, bueno, y para saber sobre este tipo de problemas. Yo, la verdad, para las lesiones musculares o articulares no lo utilizo. Mecánicamente sí nos pueden solucionar porque pueden alterar la mecánica, pero la verdad, voy a decir a lo mejor un comentario y que espero no se molesten algunos de aquí, pero hay mejores tratamientos que el kinesiotape. La verdad es como una onda un poco de moda que se hizo a partir de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 y científicamente no se tiene conclusiones ni algo que nos esté diciendo que es mejor que otro tipo de tratamiento. Sí es muy reservado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta del doctor Abel Castillo Valenciana. Doctor, excelente plática respecto a la exploración neurológica. ¿Qué pruebas por segmento recomendaría preferentemente? Adelante, doctor. Bueno, como les comentaba, por ejemplo, si queremos explorar columna, hay, bueno, lo tenemos que hacer por secciones, porque es diferente la exploración neurológica de la columna cervical a lumbar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es siempre los dermatomas y toda la anatomía del sistema periférico, el nervioso, para que entonces nosotros podamos decidir qué tipo de exploración hay. Hay varias pruebas, incluso tanto clínicas como también de estudios de gabinete y de laboratorio. Entonces, sí es importante aquí sí tener muy en cuenta la especificidad a lo que nosotros queremos hacer. También, por ejemplo, a veces nos podemos ayudar con estudios de gabinete como una resonancia magnética, una electromiografía, pero, pues, por ejemplo, clínicamente, yo lo que hago mucho es exploro todos los nervios craneales y todos los dermatomas sobre la zona y la fuerza también es muy importante. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de la doctora Ruth Onzaga Bernacci. ¿Cuál sería el mejor manejo del dolor en isquiotibiales por exceso de actividad física, doctor? Bueno, aquí hay que determinar qué lesión está habiendo en los isquiotibiales, si es una distensión muscular o ya una ruptura parcial. Pero aquí en términos generales, pues lo primero es suspender la actividad física. Si estamos dentro de, por ejemplo, las 72 horas de que empezó a presentar dolor, poner crioterapia. Unos 15, 20 minutos, 4 veces al día, o sea, cada 6 o hasta cada 8 horas, con compresión. Puedes dar analgésicos y antiinflamatorios. Y si tenemos una distensión muscular, se puede manejar de manera así conservadora, incluso con ayuda de rehabilitación y de muchos ejercicios de flexoelasticidad. Obviamente ya cuando tenemos ya un grado 2 o un grado 3, va a ser más tardado, ahí sí forzosamente una rehabilitación física con analgésicos y antiinflamatorios.
Siempre es bien importante una buena exploración física y nuevamente uno de los gabinetes que yo uso mucho es el ultrasonido musculoesquelético, incluso a veces hay que hacer una resonancia magnética. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con una siguiente pregunta de la doctora Lorena Pérez González. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. ¿La fibromialgia está considerada dentro de estos padecimientos y cuál es el tratamiento actual, doctor? Sí, está dentro de estos padecimientos. No lo quise yo manejar tanto porque sí la fibromialgia, sería muy interesante que un día platicáramos solamente sobre esto. La causa todavía no se sabe exactamente cuál es, desgraciadamente. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es pues, manejar el dolor. Yo a veces me tengo que apoyar con médicos neurólogos para que incluso también con médicos de manejo del dolor, porque sí es complicado. Hay otros pacientes que reaccionan muy fácil con analgésicos y antiinflamatorios como de primera elección. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. El doctor Jorge Soriano Martínez pregunta, doctor, ¿cómo influye el horario en la realización de actividades físicas? Bueno, el horario puede influir sobre todo si estamos o sea, fuera de algún, por ejemplo, de algún gimnasio al aire libre, porque está influyendo ahí las condiciones climáticas de la humedad, de la temperatura, qué tanto estamos nosotros hidratados. Entonces, esto nos puede influir sobre la condición o la capacidad que tenemos musculoesquelética, cardiológica también y la resistencia que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo creo que todos han estado escuchando cuando hay un partido de fútbol que dicen cómo lo están jugando a las 12 del día si estamos a más de 30 grados, ¿no? Entonces, sí nos puede influir sobre lesiones del sistema musculoesquelético, ya que puede haber una deshidratación mayor y por lo tanto las fibras musculares se ven afectadas y también todo lo que es el sistema cardiorrespiratorio. Acuérdense cuántos problemas se han presentado de muertes súbitas. Muchas gracias, doctor. El doctor Luis Ángel Espinosa Sánchez, ¿qué recomendaciones nos podría dar para prescribir medios físicos y ejercicios de rehabilitación como médico de primer contacto? Saludos. Muy buena pregunta. Los medios físicos siempre van a estar considerados. O sea, dentro de la rehabilitación física lo utilizamos. Siempre estamos utilizando el crioterapia, o sea, el frío, o la termoterapia, ¿no? O sea, el calor. Incluso ya también cada vez hay más aparatos que no nada más con compresas y demás. Entonces, como médicos de primer contacto, como les digo, si es algo, o sea, agudo, incluso hasta una fractura, pongan frío, hielo. ¿Por qué? Porque eso va a generar analgesia y va a ser un antiinflamatorio. Y los ejercicios de rehabilitación, si ustedes consideran que han podido ya controlar la lesión, el dolor y la inflamación, lo pueden hacer. O sea, hay ejercicios que lo pueden tomar, si ustedes conocen como isotónicos, isométricos, pliométricos, que pueden hacer que la función se lleve a cabo de una manera lo antes posible, lo más inmediato, para que no se pierdan tantas funciones como la fuerza y la propiocepción. Muchísimas gracias. De la doctora María Dolores Martínez Calvo, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo estaría indicada la crioterapia en pacientes con desgarres musculares? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Pues bueno, yo siempre que tienen algún desgarre muscular o alguna distensión, es lo primero que les digo que hagan. Pónganse hielo, ¿de acuerdo? Porque esto lo que va a hacer es detener la inflamación y la capacidad de que se pueda seguir lesionando. Entonces, pónganlo inmediatamente, como les digo, 15 a 20 minutos. Les voy a dar una mnemotecnia que se utiliza que se llama RICE, así como arroz en inglés, RICE,
donde la R es reposo, la I es de hielo, la C es de compresión y la E es de elevación. Entonces, cuando pongan la crioterapia, pónganla, si pueden, con compresión. A lo mejor al principio va a generar, es algo desagradable para el paciente, pero va a ser algo, va a generar una analgesia inmediata y se los va a agradecer el paciente. Y además también, pues ustedes pueden dar algún analgésico y un antiinflamatorio. Muchas gracias, doctor. De hecho, ahorita íbamos a hacer una pregunta justamente acerca del RICE que nos está comentando, que estaban preguntando justamente esta respuesta que acaba de dar. La doctora Patricia Hernández Arellano, excelente ponencia. ¿Cuál sería su sugerencia ante una fractura por estrés del quinto metatarsiano y no ha consolidado al 100% desde julio del año pasado? Gracias. Bueno, este tipo de fracturas, sobre todo los que más lo sufren son los corredores. Y en caso de que, por ejemplo, estamos hablando de julio, pues ya prácticamente medio año, yo mandaría a hacer una tomografía en tercera dimensión, porque si no ha habido una consolidación adecuada, a lo mejor ahí hay que operar. Pero la otra también es que, ¿y por qué una tomografía? Porque a veces en las radiografías no podemos ver adecuadamente esa consolidación. Y hay que determinar qué grado de consolidación está teniendo, qué porcentaje. Y ahí sí es necesario, si no es, o sea, si consideramos que después de un estudio no es necesario operarlo, hacerle rehabilitación. En la rehabilitación también hacemos una aceleración de los osteoblastos y por lo tanto de la consolidación. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta del doctor José Roberto Cerón Alarcón. Tratamiento específico para adolescente que presenta crepitación articular constantemente. Adelante, doctor. Muy bien, muy bien. Como que esto siempre pensamos que nada más la crepitación puede estar en las personas mayores. Bueno, aquí hay que ver algún factor, por ejemplo, el índice de masa corporal y qué actividad está haciendo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, si podemos modificar algunos factores, como los que acabo de platicar, si hay algún sobrepeso, alguna obesidad, y si esa crepitación ya está generando dolor, a lo mejor hay que cambiar la actividad física. Yo sé que es muy diferente. Y si no, lo que podemos hacer, si ya tiene una edad de adolescente como unos 16, 17 años, podemos dar, hay una sustancia, una marca ahí de un medicamento que en sí no es un medicamento, que es derivado del aguacate, que nos va a ayudar para todo lo que es a nivel del cartílago y disminuye también lo que es la crepitación. Ahora, si esta crepitación sigue incrementándose y ya genera dolor, hacer estudios específicos para determinar que no esté teniendo ya una osteoartrosis, aunque sea adolescente, porque yo sí he visto adolescentes que tienen lesiones condrales ya a grados importantes que a veces hay que pensar en prótesis. Es muy, muy raro, pero si hay esta crepitación, sí hacerle estudios y determinar el por qué lo está generando. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta del doctor Edgar Toriz Bonilla. En pacientes de la tercera edad que llegan a tener una lesión por algún movimiento involuntario, ¿se indica solo fisioterapia, doctor? A ver, dejen que ya uno tener lesión por algún momento involuntario. Bueno, no, yo consideraría ahí que sí hay que integrar más áreas, porque podemos tener, por ejemplo, acuérdense que hay enfermedades con movimientos involuntarios, como por ejemplo el Parkinson, y que nos puede ocasionar alguna lesión. Entonces, puede ser la fisioterapia algo, pero también junto con otros, ya sea farmacológico o incluso también con otro tipo de rehabilitación. De acuerdo, doctor, muchas gracias. De la doctora Cecilia Sánchez Llanes, buenas noches, de antemano felicitaciones por la ponencia.
En el caso de AR, ayuda a la terapia térmica en caso de pacientes que no acepten tratamiento con analgésicos y cómo se indica la misma. Adelante, doctor. Sí, sí puede ser, puede ayudar porque disminuye el dolor, pero eso es como a muy corto plazo. Em, hay muchos pacientes con AR que no quieren tomar un tratamiento específico, porque además de analgésicos, pues hay otros, que se les puede dar rehabilitación física y nos ayuda a disminuir los dolores y a corregir, obviamente no las secuelas de la artritis, pero sí a tener menores secuelas, sobre todo a nivel de los tendones y de los músculos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, Nancy Celis Santiago, la doctora Nancy Celis. Buenas noches, excelente ponencia, doctor. Muchas gracias. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la fascitis plantar y cuáles son las causas? Gracias, doctor. Bueno, una de las causas es un impacto repetitivo sobre la planta del pie. Muchas veces hablamos del espolón calcáneo. Sí, el espolón calcáneo lo que puede haber es una hipertrofia del hueso y generar que hay un mayor contacto cuando hay una carga axial, o sea, del cuerpo hacia el piso con la biomecánica, con la marcha. Y en los corredores es lo más común, por ejemplo, es una de las lesiones más comunes. Y el tratamiento, el mejor tratamiento para la fascitis plantar es la terapia de ondas de choques. Es un tipo de rehabilitación física que se tiene un alto porcentaje de éxito. Muchas gracias, doctor. Vámonos con la doctora Stephanie Acevedo Aguirre. Pregunta, ¿se recomiendan las plantillas ortopédicas para realizar la corrección en niños con pisada hacia adentro? Doctor. Sí, sí se recomiendan y también hay ejercicios específicos para fortalecer todos los pies y todas las piernas, desde rodillas hacia abajo, y sí nos ayuda incluso a corregir y ya no necesariamente, a lo mejor a muchos no les tocó, pero antes les ponían unos zapatos muy feos, con unas hasta como mangueritas y todo eso ya es historia y sí, incluso podemos hacer estudios, por ejemplo, de radiografías o incluso de su pisada. Muchas gracias, doctor. La doctora Noemí Romero González pregunta, en las lesiones del manguito rotatorio, ¿la única opción de tratamiento es la cirugía o puede bastar el tratamiento farmacológico y rehabilitación, doctor? Sí, aquí, por ejemplo, la mayoría de las veces con farmacológico y rehabilitación. Aquí hay que hacer una buena exploración física, hay unas pruebas específicas para el manguito rotador y si es necesario hacer algunos estudios de gabinete como una resonancia o un ultrasonido y haciendo una buena rehabilitación. Ahora, si ya tenemos que, por ejemplo, si el supraespinoso tiene un daño de más de un 80% ruptura total y la movilidad está limitada, sobre todo en la flexión, pues sí puede ser la cirugía. Pero yo veo muchísima lesión de manguito rotador y muchos salen con rehabilitación y fármacos. Muchas gracias, doctor. Vamos con una pregunta de la doctora Rosalía de Jesús Arellano Vargas. Doctor, ¿cuánto tiempo se lleva la fisioterapia o fisioterapia en esguince de tobillo? Me gustaría que nos ampliaran los tratamientos y diagnósticos de lesiones musculoesqueléticas por regiones en diferentes secciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, el esguince de tobillo, dependiendo de la clasificación, pero lo vamos a hacer en términos generales, nos puede llevar entre de 2 hasta 8 semanas, si no hay una fractura, obviamente, ¿no? Eh, incluso a veces hasta más tiempo, obviamente siguiendo un tratamiento adecuado de rehabilitación física. Y de esto de que ampliar los tratamientos y diagnósticos de lesiones musculares, pues bueno, es que hablar, o sea, encantado de hacerlo. Eh, sí tenemos que ser muy específicos y no decir, si tienes una tendinitis, haces esto, esto y esto. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión muscular, yo lo que recomendaría es aplicar crioterapia
valorarlo obviamente, suspender la actividad física y utilizar analgésicos y antiinflamatorios. Si hay por ejemplo, un esguince, como es una lesión de los ligamentos, ahí podemos hacer el uso, por ejemplo, de muletas para que no apoye totalmente, que sea un apoyo parcial. Y lo mismo, o sea, hacer una crioterapia, sobre todo si está dentro de las primeras 72 horas, y analgésicos y antiinflamatorios. Se podría hablar específicamente sobre todo de las lesiones musculoesqueléticas. De las regiones, incluso ya lo hablamos la vez pasada en lo que fue hombro y rodillas. Pero en términos generales, llévense esta idea que los medios físicos pueden ser muy buenos y utilicen ustedes, estudien muy bien sobre analgésicos y antiinflamatorios porque pueden utilizar muy pocos y con muy buenos resultados. No sé si haya quedado claro. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Le comento, doctor, que ya tenemos el tiempo encima y todavía nos faltan varias preguntas. Entonces, para ver si podemos hacerlas un poquito más breves las respuestas, Okay. para tratar de abarcar las más que se puedan. Digo, perdón si hay alguna que se tiene que extender, adelante, doctor, pero en general sí podemos, sobre todo para que quepan el mayor número de respuestas. Venga, este es de la doctora Rosa María Nava Jiménez. ¿Cómo podemos auxiliar de forma inmediata a una persona que de forma espontánea presenta luxación de cadera, generalmente cuando va a iniciar la marcha o subir o bajar escaleras? La paciente tiene antecedentes de fibromialgia. Adelante, doctor. Aquí se ha presentado ya varias veces la luxación de cadera, se recomienda ya operación. Aquí hay que determinar qué tipo de material de osteosíntesis se le va a generar. Y cuando es la primera vez y hay un dolor severo, hay unas maniobras específicas para reducir la luxación. Muchísimas gracias, doctor. Vámonos con esta pregunta de la doctora Rosa Adriana Lozano Gutiérrez. Excelente ponencia. ¿Hasta qué edad se puede considerar el dolor de crecimiento? Doctor. Aproximadamente entre los 15, depende también del sexo, ¿no? Las mujeres tienen un poquito antes que los hombres. Entonces, entre los 15 hasta los 18 años. Muchísimas gracias, doctor. Es una pregunta y más que nada una opinión, dada la importancia hoy en día del fisioterapeuta en el tratamiento de las lesiones osteomusculares. ¿Qué propone usted para que el médico de primer contacto coadyuve a integrar con más frecuencia al referido licenciado en fisioterapia? Adelante. Bueno, aquí es muy importante que se haya una buena comunicación y un buen trabajo en equipo, pero algo que es muy importante es que los fisioterapeutas no tienen tanto conocimiento de la fisiopatología. Entonces, nos podemos ayudar entre los dos para decirle qué tipo de lesión tiene y el pronóstico que nosotros daríamos, ¿no? Entonces, lo único que podemos, bueno, no lo único, perdón, lo que podemos decirle es, yo ya di un tratamiento farmacológico y recomiendo la rehabilitación y volverlo a revalorar en determinado tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con una pregunta del doctor José Armando Alberto Romero. ¿Cuál sería el manejo en lesión de ligamentos cruzados de rodilla, doctor? Bueno, si es una ruptura total, hay que operar. Hay que operar. Se puede hacer un injerto del injerto del mismo paciente o de cadáver. Y si hay una parcial, si hay una ruptura parcial o una distensión, con rehabilitación física. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta. El doctor Armando Mendoza Cortés, buenas noches, excelente ponencia, felicidades. ¿Qué tipo de deporte afecta más a la columna y qué deporte se recomienda y cuáles no en lesiones de columna? Muchas gracias, doctor. Bueno, de los deportes que más va a afectar a la columna, por ejemplo, la halterofilia o levantamiento de pesas. Esa es una de las que más puede llegar a afectar. La técnica es importante, pero también los deportes de contacto como el rugby y el fútbol americano.
Y dice, ¿cuál no en lesiones de columna? Muchas gracias. ¿Qué deportes recomienda y cuáles no en lesiones? ¿Y qué deportes, por ejemplo, yo podría recomendar para no afectar la columna? Pues la natación sería uno de ellos, los pilates, yoga podrían ser. Bien, muchas gracias. Tenemos todavía algunas preguntas. Este es del doctor Nelson Reyes Albarrán. Buenas noches. ¿La punción en seco es beneficiosa e indicada para el dolor, doctor? Es una técnica que se ha estado utilizando, sobre todo en los últimos 8 años. La verdad genera mucho dolor. Eh, a mí en lo particular no me gusta porque sí pueden llegar a lastimar las fibras musculares más de lo que están o incluso a veces el sistema periférico. Pero pues sí tiene cierto beneficio. Yo la verdad considero que hay otros tratamientos mejores que la punción seca. Y está indicada en el dolor, por ejemplo, de columna, como sobre todo en los trapecios, como columna cervical. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente de la doctora Ruth Gonzaga. ¿Cuánto tiempo estaría indicado suspender la actividad física en lesiones musculares? ¿De qué depende para tomar la decisión? Muy buena pregunta. Aquí depende de la clasificación. Entonces, si es algo leve, podemos suspenderlo aproximadamente unos 10 días y cuando ya tenemos una ruptura mayor, a veces nos puede llevar desde 6 hasta 8 semanas. Obviamente, integrándolo de manera progresiva. O sea, a lo mejor lo paramos totalmente y conforme avance podemos ir haciendo ciertos ejercicios hasta que ya esté integrado al 100%. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. De la doctora Cecilia Sánchez Llanes, ¿qué tan bueno es el uso de vendaje tipo Jones en lesiones de extremidades que ocasionan mucho edema? ¿Y cuánto tiempo se recomienda dejarlo? Sí, es un buen tratamiento. Se puede dejar aproximadamente, por ejemplo, casi siempre unos 2, 3 días se pueden dejar en cuanto absorba ya toda y que aumente la circulación. Y también otro que podemos utilizar ya que haya disminuida son las medias de compresión. Muchas gracias, doctor. Miroslava Lisbeth Harris pregunta, buenas noches, ¿el plasma rico en plaquetas ayuda en desgastes articulares, doctor? Sí, sí ayuda. Sí es uno de los temas que está en boga, que está creciendo y sí, sí ayuda. De acuerdo. Vamos con esta última pregunta. Quisiéramos haber dejado muchas más preguntas que tenemos. Se las vamos a hacer llegar al doctor Holguín, las que no se hayan podido responder. De hecho, ya vamos bastante alargados con los tiempos esta noche. Y bueno, también nos alargamos por el inicio que al final arrancamos 7 minutos más tarde de lo normal. Pero bueno, vamos a tratar de responder cada una de las preguntas de forma directa en el chat de la plataforma. Bien, desde María del Rocío Ávila García, ¿qué tan recomendable es la infiltración en algunas subluxaciones, por ejemplo, en el manguito rotador? También excelente ponencia y buenas noches. Gracias, muchas gracias. Sí, es una opción para quitar el dolor, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque si se abusa en las infiltraciones, lo que podemos generar es que haya rupturas de los tendones. Entonces, en vez de tener una subluxación, a lo mejor tenemos algo mayor y también un desgaste a nivel del cartílago. Ok, pues muchas gracias, doctor. También lo invito, doctor Holguín, a que lea los comentarios. Sí. Hay muchos comentarios, la verdad es que favorables de esta plática. Creo que ha sido una plática muy exitosa en cuanto a que ha gustado, ha alimentado, ha nutrido el conocimiento de nuestros médicos, los médicos que están afiliados a la plataforma Conectimed, y que bueno, eso es lo que está persiguiendo justamente la plataforma Conectimed, es llevar conocimiento de forma constante cada semana a los médicos que están inscritos. Y bueno, finalizamos así esta sesión, no sin antes agradecer al doctor Juan Carlos Holguín por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos.
Doctor Juan Carlos, ¿tendría alguna conclusión de esta sesión que quisiera dar antes de irnos a los anuncios finales? Pues nuevamente agradecerles la invitación y a todos ustedes que se hayan conectado. Y como les dije al principio de la plática, esto es para generar conocimiento, incluso también preguntas para que nos pongamos a leer e investigar. Bien, de acuerdo. Pues le agradecemos mucho, doctor. Muy buenas noches. Y le recordamos que al término de esta sesión, el equipo de Conectimed les hará llegar un correo electrónico con un artículo relacionado al tema de la ponencia del día de hoy. Los invitamos también a acompañarnos en los próximos eventos de arranque de año que tenemos preparados para ustedes. Por ejemplo, el próximo miércoles vamos con la sesión virtual sobre menopausia impartido por la doctora Graciela Luna y el jueves una sesión sobre salud laboral presentada por LAPI Laboratorio Médico. Estos y otros eventos ya están visibles en el banner principal de la plataforma para que confirmen su asistencia. Les recuerdo, quienes tengan la versión vieja de la plataforma, les recomiendo que la actualicen para poder tener sus constancias ya en el menú de la plataforma. Esperamos, como le digo, contar con su presencia en las próximas ponencias que tenemos. La próxima semana ya van 2 y en 15 días tenemos otras 2. Y bueno, en estos momentos aparece ya un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará 3 minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento y nosotros mejorar en eventos futuros. Hay cosas como hoy que las conexiones nos fallaron un poco, sin embargo se rescató muy bien y la verdad es que salió una gran ponencia del día de hoy. Agradecemos a todos los médicos de la red Conectimed e invitados por su atención y participación durante esta sesión. Muy buenas noches y nos estamos viendo hasta la próxima. Doctor Holguín, un inmenso placer, como siempre es un gusto y un honor tenerlo por aquí. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.